Reciban un cordial saludo. Continuando con nuestros aspectos temáticos correspondientes a la construcción de nuestro proyecto de investigación, toda vez que ya tenemos nuestro tema de investigación, hemos planteado el problema y hemos generado su delimitación, el paso siguiente es construir la justificación de la investigación o lo que pudiera ser llamarse la necesidad de realizar la investigación. Esta justificación de la investigación es un importante trabajo intelectual que hace el investigador en atención a esos requerimientos que él ve eh, o esa necesidad que él determina para realizar su investigación. Es un primer trabajo de tipo intelectual porque si el investigador no ve la necesidad de hacer la investigación, ¿cómo la pueden ver el jurado evaluador? Si el investigador no muestra la necesidad de realizar esa investigación, más nadie lo va a hacer, porque es el investigador el que está observando, el que está viendo el problema de investigación. De forma tal que esta justificación está orientada por esa necesidad, por esa motivación que siente el investigador en desarrollar, en realizar esa justicia. Esta justificación para efectos de el anteproyecto de investigación está centrada en 150 palabras. Un investigador que considera que tiene argumentos suficientes para para producir una investigación, a veces esta cantidad de términos se queda corta. Pero en síntesis, la justificación está referida al por qué se requiere realizar la investigación o por qué es necesario investigar sobre ese tema. ¿Ya? Entonces, esa es la primera gran pregunta que se hace el investigador. ¿Por qué es necesario que yo conozca acerca de este tema o por qué es necesario que nosotros investiguemos sobre este tema? Por lo general, hay tres grandes tipos o tres grandes modelos de una investigación. El primer tipo es la justificación teórica, el segundo tipo es la justificación metodológica y el tercer tipo es la justificación práctica o la justificación aplicada. En el caso de la justificación teórica es cuando existe la necesidad de ampliar un conocimiento, una teoría, una propuesta teórica y se desea ampliar porque se considera que está inconclusa. Por ejemplo, los grandes avances que dio la mecánica cuántica lo hizo en base a desarrollos progresivos, desarrollos que era necesario hacer para completar el conocimiento ya que había en torno a ese mundo de las partículas. ¿Ya? La mecánica cuántica no se construyó de la noche a la mañana, fue un proceso gradual. Y cada vez que los físicos teóricos abordaban el tema, lo hacían en atención de ampliar el conocimiento que ya existía, sobre la mecánica cuántica, por ejemplo. Entonces, estamos aquí hablando de fundamentos teóricos, quizás para ampliar, quizás para profundizar en una determinada área del conocimiento. ¿Ya? En cuanto a las justificaciones metodológicas, está acá cuando se genera la necesidad de generar procedimientos, de generar protocolos, de generar métodos, de producir aplicaciones que me permitan resolver problemas. Vale decir,
Imagínense ustedes que ustedes conocen una teoría y quieren desarrollar el procedimiento para implementar esa teoría. ¿Ya? Ese procedimiento es una razón de carácter metodológico, de carácter procedimental para justificar una investigación. Y en el caso de las justificaciones prácticas, están referidas netamente o esencialmente al carácter aplicativo de algo. A lo mejor tenemos un protocolo y queremos implementarlo, queremos aplicarlo, ya, y esa aplicación, esa implementación es esa justificación práctica. Posiblemente usted consiga que se ha desarrollado una experiencia en un área determinada y usted quiere desarrollarla en otra área, ya quiere trasladar lo mismo hacia otra área. Entonces va a aplicar, va a poner en práctica esto que se hizo en una determinada área, lo va a aplicar en otra área. Entonces ahí tenemos una justificación de carácter práctico. Por eso es que en esta justificación práctica vemos que dice que es la argumentación que permite establecer la necesidad de proponer medios o estrategias que, aplicados en la práctica o en la realidad, permiten resolver el problema planteado. Esta justificación práctica, por supuesto, que va a contribuir a la solución de problemas concretos. Estos son algunos elementos. Y se hace necesario definir en el diseño las ventajas esperadas por los resultados de la investigación. Ahí se dará respuesta a este motivo práctico. ¿Ya? Entonces estas son esencialmente las diferencias que existen entre la justificación teórica, la justificación metodológica y la justificación práctica. Es posible que en su argumentación usted pueda abordar varios tipos de justificación. A lo mejor usted va a combinar elementos de la justificación metodológica con elementos de la justificación práctica. Y eso justifica el hecho de realizar esa investigación que usted desea hacer. Algunas interrogantes orientadoras para la justificación. Por ejemplo, para la justificación teórica, unas interrogantes que pueden orientar a construirla sería la siguiente. Querer ampliar un modelo teórico. Si quiere contrastar el tema como un modelo teórico que se presenta en una realidad o en determinado campo, también pudiera ser. Ya, si se quiere refutar o reafirmar la verdad de un modelo teórico en una realidad determinada. Aquí cambiamos de realidad. Entonces vamos a ver si se cumple esto que predice el modelo teórico en otro campo, en otra realidad. Si los resultados esperados en su trabajo son un complemento teórico de aquel en el cual se fundamentó su investigación. Ahí aquí hablamos un poco de la ampliación de la teoría. En el caso de las preguntas orientadoras para la justificación metodológica, tenemos, por ejemplo, si el resultado de la investigación es un modelo matemático, un instrumento o un software que podrá emplear en otras investigaciones. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí hablamos de la generación de ese protocolo, de ese modelo, de esa aplicación. Si el resultado de la investigación permite explicar la validez de un método particular o de un método matemático o de un instrumento o un software a través de su aplicación. Y en el caso de la justificación práctica, algunas preguntas orientadoras pudieran ser: el resultado de la investigación le ayudará a mejorar los sistemas y procedimientos de una empresa u organización. Observen que si estamos aplicando algo y me permite
resolver una situación dada. ¿Ya? Acá en estas justificaciones prácticas vemos sobre todo lo aplicativo. Esta última interrogante, si el resultado de la investigación lo ayudará a resolver problemas de una empresa u organización, sobre todo para aquellos que están haciendo proyectos empresariales. ¿Ya? Otra pregunta, ¿el resultado de la investigación será una respuesta o una solución a problemas concretos, económicos, administrativos, contables, de manufactura, que al aplicarla permite mejorar la situación actual? Entonces, todas estas preguntas le van a servir a ustedes para orientar la generación de esa necesidad de hacer la investigación. Entonces, acá tienen ustedes un conjunto de interrogantes orientadores. Esta presentación la van a tener ustedes disponible en su espacio de Classroom también. Acá tenemos otras interrogantes para la justificación metodológica. Ya eso lo habíamos visto. Ejemplos de justificación. Por ejemplo, de la justificación metodológica es porque deseamos desarrollar un instrumento de observación para un determinado estudio, o sencillamente vamos a ampliar una metodología que oriente a la formulación de programas sociales o de acuerdo a un determinado diagnóstico. ¿Ya? Estos son ejemplos de justificación metodológica. Por ejemplo, es porque se va a generar un cuestionario para la recolección de datos en un campo sobre el cual se tiene poco conocimiento. Entonces, es necesario hacer la investigación por esta razón. ¿Ya? Igualmente, tenemos ejemplos de justificación práctica, ya es porque a lo mejor necesitamos mejorar el rendimiento, el ordenamiento de una organización, o porque queremos automatizar el número de tipos de pequeñas y medianas empresas que se deben desarrollar en función del número de los habitantes de un sector, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, observen que son respuestas a investigaciones en las cuales vamos a aplicar métodos, vamos a aplicar protocolos, vamos a aplicar procedimientos, etcétera, etcétera. ¿Ya? De forma tal que estos son los elementos que vamos a considerar para elaborar la justificación de la investigación. Recuerde, la gran clave es por qué es necesario hacer esta investigación. Puedo combinar justificación metodológica con justificación teórica, con justificación práctica. Por lo general no hay, en el caso del área de ustedes, no se trabaja con la justificación teórica, sino más bien con la justificación metodológica y con la justificación aplicada o práctica. En nuestro encuentro sincrónico, por favor, presenten la necesidad de realizar su investigación, bien desde la perspectiva metodológica o bien desde la perspectiva aplicada. Si ya tenemos el planteamiento del problema, si ya tenemos su delimitación y ya tenemos su justificación, ya comenzamos a darle cuerpo a ese anteproyecto de investigación. Recuerde, para el anteproyecto, la justificación no abarca más de 150 palabras. Nos vemos en la próxima clase. Y recuerden, la presentación que vimos acá va a estar colocada en el espacio de Classroom. Allí la pueden descargar, allí la pueden ver. Hasta luego.